Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ya van a disculpar, yo estaba pensando que ya le había hecho la invitación, pero sucede que no había hecho la invitación, entonces mucha gente estaba en la duda si había o no había clases, ¿no? Muy bien, con ustedes ya tuvimos dos clases, ¿no? Es decir, una de la presentación, la clase inaugural, donde hablamos de cómo íbamos a cursar la materia, etcétera, etcétera. Y la otra, ¿avanzamos algún tema? Chaga. No, doctor, No, el doctor, día que teníamos que avanzar, estamos usted estaba aún tomando examen. No, solamente fue la clase inaugural con la presentación, pero no avanzamos ningún tema, ¿no es verdad? No, doctor. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a entrar a avanzar materia. Y como yo les decía, la salud pública es una materia bastante, ¿cómo le decía yo? Es bastante, hay muchos números, cifras, indicadores, y entonces se hace un poco monótona si no comenzamos a incursionar en la verdadera salud pública, estudiando las enfermedades. Ustedes saben que en el SEDE existe un programa nacional de enfermedades, ¿ya? Y ese programa nacional de enfermedades, generalmente tropicales, es monitoreado desde La Paz. Entonces tenemos ahí el grupo de Chaga, el grupo de SIDA, el grupo de tuberculosis. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que tocar en la parte de salud pública todas esas enfermedades que se ven en esos programas nacionales de salud. Y para ello yo he elaborado ya hace bastante tiempo el texto y incorporando muchas de esas enfermedades. Inclusive también damos ahora la parte de COVID, que ha sido una enfermedad nueva que ha aparecido y que tiene que ser incorporado a la parte de salud pública. Y eso hace mucho más llevadero y mucho más interesante y motivante la clase, porque dentro de ese grupo de enfermedades se va tocando la parte de bacteriología, la parte de farmacología, que es muy importante también para ustedes en el desempeño profesional posteriormente. Entonces es imposible abordar la salud pública si no se entra en el concepto de las enfermedades infectocontagiosas más comunes en nuestro medio, siendo que tenemos epidemias de dengue, zika, chikungunya, tenemos tuberculosis, lepra, chaga. Entonces todas esas enfermedades las vamos a tratar porque están en el programa de SAP 300. Entonces hoy día vamos a comenzar con la enfermedad de Chagas, y las enfermedades están didácticamente bien clasificadas y bien metódicamente expuestas en la planilla del PowerPoint. Es decir, por metodología hemos considerado elaborar el siguiente orden de tema en cada una de las enfermedades. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar el agente etiológico. Ustedes saben que el agente etiológico es el microorganismo que causa la enfermedad. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, un protozoo. Entonces, hay que hablar de ese agente etiológico, alguna cosa de la biología de ese agente etiológico. Segundo tópico de la enfermedad, abordamos el mecanismo de transmisión o contagio. El tercer tópico es cuadro clínico. Ahí vemos la sintomatología que da esa enfermedad para poder detectarla. Sexto tópico es diagnóstico, es decir, qué exámenes laboratoriales o de imagenología generalmente se solicitan para llegar a un diagnóstico de certeza de esa enfermedad. De pasada tocamos muy levemente la parte de tratamiento porque eso es más farmacología, pero a veces alguien tiene curiosidad por saber qué remedio se da, etcétera, y también podemos hablar alguna cosa con relación a eso.
Pero básicamente esos son los temas y la distribución geográfica, que básicamente se habla de decir cuál es la zona endémica, cuál es la zona más prevalente de esas enfermedades y alguna cosa así de estadística que también entra en la salud pública, ¿verdad? Muy bien, en ese entendido entonces vamos a comenzar ya con la enfermedad y vamos a ver ya que en el plano ya práctico la cosa queda más fácil. Muy bien, ahí tenemos la primera enfermedad, que es el mal de Chagas o enfermedad de Chagas. ¿Ya? Esta enfermedad ustedes la van a encontrar en todos los libros, en todos los tratados, más conocida como enfermedad de Chagas, ¿verdad? Pero también en algunos textos, es importante avisarle, se encuentra como la enfermedad de Chagas-Massa, ¿ya? De un autor brasilero. A ver, por favor, Evelyn Peralta, cerrar su micrófono. Evelyn Peralta. Ya, ahora sí. Yo no quiero que estén con el micrófono abierto y haciendo bulla, porque si no yo lo silencio a todos y ustedes van a ser los perjudicados porque la clase no va a ser muy interactiva y se van a perder todo el encanto. ¿Ah? Muy bien. Entonces, decíamos de que esta enfermedad se la conoce como enfermedad de Chagas, pero en algunos textos está como enfermedad de Chagas-Massa, porque el autor argentino Carlos Chagas fue uno de los descubridores, pero después casi simultáneamente un autor brasilero de apellido Massa también describió la enfermedad, pero es más conocida como enfermedad de Chagas. La introducción. La enfermedad de Chagas es la infección hística y hemática producida por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi, transmitida por el insecto Triatoma infesta. Muy bien, generalmente antes de cada enfermedad da hay una diapositiva que habla de forma genérica del agente etiológico, del mecanismo de transmisión, del cuadro clínico a veces, pero eso solamente como introducción. Ahora vamos a comenzar ya, conforme yo les había dicho, con el primer tópico de cada una de estas enfermedades, que es el agente etiológico, que está ahí, agente etiológico. Entonces, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas es un protozoo llamado Trypanosoma cruzi. Ustedes saben que todos los nombres científicos de los agentes etiológicos están en latín. Entonces, por eso es que ustedes tienen ese nombre ahí medio raro. Trypanosoma cruzi. Y la morfología de este parásito, cómo se ve más o menos al microscopio, es lo que tenemos aquí en la diapositiva. Fíjense ustedes, aquí tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo y tenemos una cola que es llamada de flagelo. Entonces, es decir, es un protozoo flagelado, este agente etiológico Trypanosoma cruzi. Hablando un poco de su biología, bueno, tiene varias formas durante su transformación en ambos huéspedes. O sea, este parásito tiene su ciclo biológico, o sea, cumple su ciclo biológico, la mitad del ciclo biológico en el huésped, que es el huésped definitivo, que es el hombre, y la otra mitad cumple su ciclo en el huésped que lo va a transmitir, que es la vinchuca. En esa transformación que sufre el parásito durante su crecimiento, hay la forma de amastigote, promastigote y epimastigote. ¿Ya? Fíjense que amastigote, la forma de mastigote ya está en el huésped dentro de una célula en el hombre. Promastigote está en un estado transicional en el vector y epimastigote en el intestino del vector también. Y después viene tripomastigote en sangre. Esto yo les digo como una cultura prácticamente, porque yo no les voy a pedir esos detalles tan biológicos del parásito. Pero lo que sí les voy a pedir es que ustedes sepan de que este agente etiológico
cumple su ciclo en dos huéspedes. El huésped definitivo, que es el hombre, y el huésped de intermediario, que es la vinchuca, como vamos a ver después. Eso sería. Ahora vamos a seguir en la próxima diapositiva. Aquí fíjense otra imagen de este Trypanosoma cruzi en el microscopio en sangre. Fíjense que ahí entre medio de los glóbulos rojos hay dos Trypanosoma cruzi con su flagelo, es decir, moviéndose en un medio líquido, ¿no? Sigamos. Aquí está el ciclo biológico que ya les había descrito yo, que les había leído, y que no es para memorizarlo, sino que solamente saber de que ese ciclo biológico se cumple en el huésped y en el vector. Y ahí tenemos ya en la transmisión o contagio. Fíjense que esta figura nítida del vector o transmisor de esta enfermedad, que es la vinchuca. Fíjense que la vinchuca es un nombre popular que muda de región para región. Por ejemplo, acá en la zona oriental hablamos nosotros le decimos vinchuca. En el interior, nuestros hermanitos del interior, del occidente, creo que le llaman chinche. Por ejemplo, en el Brasil hay una zona que le llaman barbeiro y hay otra zona que le llaman choupanza. Entonces, el nombre popular es típico de cada región, ¿no? Geográfica. Pero el nombre científico de este vector transmisor del Chaga es Triatoma infestans, que está también en latín. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora las formas de transmisión de esta enfermedad. Fíjense que hay 6 formas de transmisión, son las 6 flechitas. Voy a estar con mi apuntador aquí. Aquí tenemos 6 flechitas amarillas que son las 6 indicando las 6 formas de transmisión de esta enfermedad. La primera es la vectorial. Vectorial viene de vector. ¿Qué quiere decir? Transmitido por la picadura de la vinchuca, que ya vamos a ver. El 80% de la enfermedad de Chagas se transmite por esta forma, vectorial. El otro 20%, el resto que voy leyendo. Segundo, las transfusionales. ¿Qué quiere decir transfusional? A través de transfusión de sangre, o sea, esa sangre que usted la compra de un laboratorio particular, porque difícilmente de un banco de sangre puede salir una unidad transfusional de sangre infectada con Trypanosoma cruzi, ¿no es verdad? Entonces, pero puede ser que no tenga un buen control de calidad en algún laboratorio particular y la transfusión pueda infectar al que recibe la sangre. Esa es la forma transfusional. Tercer forma, congénita, es la transmisión de la madre al feto durante el embarazo. La cuarta forma, trasplante de órganos. Si usted hace un trasplante de riñón, hígado, páncreas, cualquiera de esos órganos, y viene de un paciente que ha tenido Chagas, puede infectarse el que recibe el trasplante. Accidental. El accidental se produce en los laboratorios donde crían las vinchucas, hacen sus experimentos, etcétera. Los investigadores en esos laboratorios pueden también ser picados por vinchucas infectadas y de esa forma infectarse también ellos. Y fíjense, esta última forma oral es de hace unos 5 años para acá. Antes era imposible que exista la transmisión oral de la enfermedad de Chagas. O sea, nadie se podía contagiar por haber comido algún alimento infectado. Nadie se podía contagiar de Chagas, es decir, infectar de Chagas. Sin embargo, aparecieron algunos trabajos hechos en el Brasil donde se constató que algún azúcar refinada, transmitió Chagas en algunas personas. ¿Y cómo se produjo? Porque en esos cañaverales donde se corta la caña de azúcar hay millones de vinchucas. Y esos millones de vinchucas entran a ser maceradas, entran a ser molidas en los ingenios para sacar y elaborar el azúcar, ¿no? Y a través de ese procedimiento
llegaron a infectarse algunos pacientes por el uso de este azúcar contaminado. Entonces, esa es la forma oral de la transmisión de Chagas, muy rara, todavía muy discutida, pero que ya hay algunos trabajos apareciendo en la literatura médica. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a poner el apuntador aquí. Entonces, aquí está el mecanismo de transmisión y contagio. Entonces, fíjense, ya hemos visto agente etiológico, ahora vamos a ver mecanismo de transmisión y contagio. Como ya yo les había dicho, se lo voy a decir rápidamente, el mecanismo es fácil, después lo vamos a ver aquí en el cuadrito. La vinchuca, generalmente, supóngase, la vinchuca el 10% estará pues infectada en zonas endémicas, ¿no? Supóngase de 10 vinchucas, puede ser que una, por 20%, 2, que ya es mucho, son las que pueden estar infectadas. Las otras 8 no están infectadas. Entonces, generalmente, ¿cómo se llegan a infectar las vinchucas? Las vinchucas no infectadas le pican a una persona enferma que tiene Chaga y esa vinchuca, al chuparle la sangre, se infecta. Esa vinchuca ya infectada, esa misma vinchuca ya infectada, pica a una persona sana y le transmite la enfermedad. Pero fíjense cómo es el mecanismo de transmisión. O sea, normalmente las vinchucas tienen su guarida, su madriguera, en los techos de paja, techos de motacú, techos de jatata, y en esas paredes que son hechas de barro, de adobe, es decir, es bambú con barro y van tapando los huecos y hacen sus paredes en las zonas rurales, acá en el oriente boliviano, y en la zona rural también del altiplano, lo mismo utilizan. Es decir, no utilizan, por ejemplo, teja para las casas, ni ladrillo y revoque de cemento para la pared. Entonces, en esos lugares son criaderos de vinchuca. Entonces, las personas que duermen durante la noche, durmiendo en su estera o en su hamaca, acá en la zona rural, atraídas por el calor del cuerpo, eso se llama trofismo positivo, atraídas por el calor del cuerpo, este insecto llamado Triatoma infestans científicamente y popularmente llamado vinchuca, se desliza de su madriguera, ya sea del techo de paja o de la pared, de los huecos de la pared, y atraído por el calor del cuerpo va y pica a la persona que está durmiendo. Al picarle la vinchuca, inmediatamente defeca y la materia fecal queda alrededor del tunelcito ese donde metió la trompa para chuparle la sangre. Y la persona medio durmiendo despierta por el pinchazo de la picadura y se rasca. Al rascarse esa materia fecal penetra en ese túnel y va a llegar hasta el torrente circulatorio. Y de esa forma es que se infecta la persona que ha sido picado por una vinchuca ya infectada. Eso que ustedes, que parece un poco ciencia ficción, está descrito en todos los libros. Y es así. Y entonces el mecanismo de contagio, fíjense, está aquí, el cuadro 1 dice portador. La vinchuca se contamina con el parásito cuando pica a una persona infectada. 2. La vinchuca infectada pica a una persona sana. 3. Deposita en la piel una gota de excremento infectado con el parásito. 4. Al rascarse, los parásitos ingresan al organismo por la picadura y a la persona se infecta. Y 5. En el cuerpo los parásitos se multiplican con rapidez y se fijan en los órganos. Entonces, esa historia que le he contado está plasmada aquí en este cuadro. Así que eso les puede fijar más el concepto. Sigamos. Ciclo biológico nuevamente. Ya le hemos dicho que el ciclo biológico la mitad lo sufren, lo pasan en el huésped del hombre y la otra mitad en el vector que es la vinchuca. Muy bien, factores de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir factores de riesgo? O sea, ¿qué persona, o sea, o qué cosa hacen o inciden en que
la persona se infecte con esta enfermedad de Chagas. Entonces, primero, vivir en una choza donde las vinchucas habitan en las paredes, los triatominos, o sea, viene de triatoma infesto, ¿no? Entonces, si usted vive en una casa que tiene techo de paja o paredes de barro, tiene más probabilidades de agarrarse un Chagas. Segundo, vivir en Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque estos parásitos, en este caso el Trypanosoma cruzi, es propio de la zona tropical y subtropical, y sobre todo por los niveles de pobreza. O sea, sigue el mapa de la pobreza. Ustedes saben que Centroamérica y Sudamérica son países del tercer mundo. Entonces, por eso es que en los países industrializados, como Europa, la parte de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos no lo conocen. Ya México no, en México ya hay, porque México también no es un país industrializado, es del tercer mundo. Entonces, ese es un factor también de riesgo. Y la pobreza porque evita que usted tenga una casa de teja, unos muros de ladrillo y cemento, entonces va a estar más expuesto a la picadura de vinchuca. Y como les digo, acá en Bolivia tenemos un alto índice una alta incidencia de enfermedad de Chagas, sobre todo en las provincias, por ejemplo, del sur, esa parte de Cuevo, Lagunilla, Camiri, hay mucho Chagas, es decir, por efecto de la vinchuca. En la parte del norte, también esta parte de Samaipata, Valle Grande, Comarapa, también son altos los índices de Chagas. Pero también hay en la Chiquitanía Norte, Centro, Sur, en la parte del norte integrado, por ejemplo, la parte de Guarne, Minero, Portachuelo, etcétera, Sara, Atayapacaní, también hay mucho Chagas, ¿no? Muy bien, sigamos. Formas clínicas del Chagas. La enfermedad de Chagas se clasifica en 3 formas. La primera, el Chagas agudo. La segunda, el Chagas indeterminado o asintomático. O sea, la forma es indeterminada o asintomática. ¿De verdad? Esa enfermedad se caracteriza porque no presenta síntomas. Por lo tanto, si no presenta síntomas, el paciente nunca va al médico a consultar. Ya no ir al médico a consultar, nunca le hace un examen y pasa no siendo diagnosticado. Y pasa a no ser diagnosticado. Ahora, el Chagas agudo, fíjense que el Chagas agudo también da unos síntomas, después que le pica la vinchuca y le transmite la enfermedad, da unos síntomas inespecíficos bien leves. Un dolorcito de cabeza, una pequeña cefalea, una diarreíta de la vida, un desgano, falta de fuerza, una indisposición media rara. Pero el paciente piensa que es una gripe de la vida, una dispepsia de la vida, y no va al médico también. Entonces, el 95% de los casos de Chagas agudo pasa desapercibido. ¿Por qué? No es que porque los síntomas que presenta son tan leves que el paciente no se toma el trabajo de ir a hacerse ver y de hacerse los exámenes. Entonces, es bien parecido a la fase asintomática que es crónica y esa también no da síntomas. Recién ya cuando se pasa a la fase crónica del Chagas, que es el Chagas crónico, se presenta después de 10 a 15 años de haber tenido el Chagas agudo, no haber sido diagnosticado, por lo tanto no tratado, o de haber tenido la fase indeterminada o asintomática de la segunda forma de Chagas. Ahí a los 10 o 15 años recién aparece el Chagas crónico. Y fíjense que el Chagas crónico ya no es porque el Trypanosoma cruzi está dentro. El Trypanosoma cruzi, que era el agente etiológico, ya murió. Ya no existe más en la circulación. Pero quedan, es decir, las lesiones que ha producido durante su estadía ahí. Y las lesiones que produce son fundamentalmente en 3 órganos: en el colon, en el esófago y en el corazón. Esas son las lesiones residuales.
Veíamos que la fase aguda era muy leve, no se diagnosticaba, la fase indeterminada, es decir, también no es asintomática, y recién se hace el diagnóstico en la fase crónica cuando ya es tardía, ya no se puede hacer muchas cosas. Ahora le voy a explicar en qué momento, aquí la anterior esta nos da una de las manifestaciones de la fase aguda. Fíjense, fiebre, una fiebrecita, linfadenopatía, algunos ganglios se le aumenta un poco de tamaño, hay pérdida de peso que es muy leve, entonces por eso es que no son síntomas muy determinantes y que hacen que el paciente no vaya al médico. Muy bien, ahora la única oportunidad que se tiene para diagnosticar el Chagas agudo, fíjense, es cuando aparece este famoso signo de Romaña. El signo de Romaña, ustedes saben que signo, ¿ya? Dentro de la semiología, es el conjunto, ¿ya?, de síntomas y signos que caracterizan a una enfermedad. En este caso, este es un conjunto de signos que caracterizan una enfermedad. Y son tres. Ese trípode formado por tres signos se llama síndrome o signo de Romaña, ¿ya? Pero normalmente dice síndrome de Romaña, pero algunos lo llaman nomás signo de Romaña. ¿Y en qué consiste? Primero aparece edema palpebral, como está ahí. Fíjense, voy a poner mi apuntador, ¿ya? Aquí tenemos hinchazón de los dos párpados, el superior y el inferior. Si usted le abre con los dedos esos dos párpados, va a ver la conjuntiva, el blanco de los ojos va a estar rojo. Eso se llama hiperemia conjuntival, segundo signo. Y el tercer signo es adenopatía satélite. Es decir, aparece un ganglio aumentado de tamaño aquí en el... Ustedes han visto el trago que se llama del oído, ¿no? Ahí adelante del oído, ahí de adelantito del oído aparece una bolita. Eso es la adenopatía, que es como una adenopatía centinela, ¿ya? Una adenopatía centinela prácticamente. Entonces, esos tres elementos, el edema palpebral, la hiperemia conjuntival y la adenopatía regional, constituye el signo de Romaña. Y eso es porque la pinchuca generalmente le ha picado, esa que salió de su madriguera y le picó de noche, toda esa historia, en el ángulo externo del ojo. Ahí puede verse a veces una ronchita y esa es la picadura de la pinchuca. A raíz de esa picadura es que le viene la hinchazón de los dos párpados, la hiperemia conjuntival y la adenopatía satélite aquí adelante de la oreja. Cuando un médico ve esa tríada del signo de Romaña, es decir, si no hace el diagnóstico de Chagas agudo, es porque se formó en la Universidad de Porongo o porque no tuvo la suerte de tener un docente como el doctor Méndez. ¿Ah? Porque eso, es decir, eso es imperdonable. La única oportunidad que se tiene para diagnosticar el Chaga, que es la presencia del signo de Romaña, y el médico no se toca, no le hace los exámenes, pucha, es decir, es una metida de pata tremenda, o por falta de formación, o por no sé qué se le puede adjudicar ese error grave y fatal. Muy bien, sigamos. Enfermedades de Chaga, entonces la fase indeterminada, fíjense también esa fase que no puede durar hasta 10 años, pero se llama fase crónica indeterminada, que es asintomática. ¿Ya? Entonces ahí no hay mucho que hablar porque no se puede diagnosticar porque no presenta nada. Ahora aquí la fase indeterminada, asintomática, duración indefinida, muchos años, serología positiva, son la mayoría de los chagásicos. Entonces fíjense ustedes, la serología es positiva, pues. Pero ¿quién le va a tomar? ¿Acaso el médico es mandrake? Si no tiene síntomas, si no va al consultorio, si no va por alguna queja, entonces nadie le va a hacer un examen.
Y generalmente estos pacientes asintomáticos crónicos, que son la mayoría, que pueden durar hasta 10 años con su Chagas positivo y no, nadie lo descubre, es decir, son el gran problema, porque usted puede tratar el Chagas cuando lo diagnostica en la fase aguda o en la fase asintomática de casualidad. Usted le hace un check-up, un chequeo completo, y entre ellos le pide exámenes para Chagas. Pero, y ahí aparece positivo. Pero ahí fue casualidad porque le hizo un check-up completo, ¿no es verdad? Pero no tenía ninguna sintomatología de Chagas. Entonces, en esos casos se llega a diagnosticar la forma aguda y la forma asintomática. Ahí se trata y el paciente cura y se olvida uno de la enfermedad. Pero la gran mayoría, como les decía yo, más del 90%, solamente se hace el diagnóstico en la forma crónica, cuando ya los pacientes están con su problema. Ahorita lo vamos a ver. Y yo les decía que la forma crónica del Chagas ataca principalmente 3 órganos: el colon, el esófago y el corazón. ¿Y qué produce en el sistema digestivo, en colon y en el esófago? Si ustedes se acuerdan, si ustedes cursaron fisiología conmigo, tienen que saber todo esto que les voy a hablar ahora. Ahora, si cruzaron con los otros docentes, no sé. Pero mis alumnos saben esto perfectamente. Nosotros tenemos, es decir, el sistema de movimiento del sistema gastrointestinal está formado por 2 plexos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Uno es subcutáneo y el otro está entre la capa muscular y musculares mucosae, es decir, en la mitad de la capa. Esos 2 plexos, ya conectados con el simpático y parasimpático, son los que comandan el peristaltismo en el tubo digestivo. Entonces, el agente etiológico del Chagas, el Trypanosoma cruzi, destruye estos 2 plexos, el de Meissner y el de Auerbach, y entonces el movimiento peristáltico, que es el que hace avanzar el bolo alimenticio de la boca hacia el ano, deja de funcionar. Y estos pacientes, por ejemplo, al no tener peristaltismo en el esófago, llega un momento que tienen disfagia, dificultad para tragar. Comen un pedazo de pan y se quieren ahogar, asfixiar, se ponen cianóticos, es porque tiene una disfagia aguda. Un trago de agua, o sea que tanto lo sólido como lo líquido los ahoga. Por eso tiene disfagia, dificultad para tragar. A estos pacientes hay que operarlo, a veces resecarle todo el esófago, ponerle una asa intestinal ahí, anatomosarle una asa intestinal para ver si mejora un poco el peristaltismo. Luego tenemos el Chagas crónico, también puede atacar el colon. ¿Ya? Entonces aquí está el esófago. Fíjense, un esófago que tenía un diámetro normal. Aquí ya se ve un esófago dilatado. A ver, voy a poner mi apuntador. Aquí en esta chapa se ha tomado con una sustancia de contraste y entonces la parte se ve bien la silueta, todo el esófago. Aquí está lleno de la sustancia IPAC, que se llama la sustancia de contraste, y está bien dilatado. Esto es lo que produce la disfagia, porque este esófago no tiene o es muy escaso su peristaltismo. Ahora, cuando ataca el colon, fíjense, produce el megacolon. También dilata el colon porque le destruye los plexos de Meissner y Auerbach. Y estos pacientes tienen un estreñimiento que se llama constipación en medicina, el estreñimiento, que puede llegar 15 días hasta 20 días, hasta un mes están sin evacuar, sin ir al baño. Entonces imagínense, con anestesia hay que cavarlo, hay que sacarle materia fecal. A ver, un ratito ya. Hola. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Valeria? Sí, ya sé, yo estoy dando una clase virtual ahorita. Ya yo hablé con el director ahí. ¿Sobre ese asunto? Ah, sí. No, ya está todo. Está todo arreglado, no hay ningún problema. Yo les voy a tomar exámenes a los que están ahí, a los 3. ¿Ya? Ok.
les decía yo que el Chagas crónico, entonces, cuando ataca el colon, produce dilatación del colon y produce el megacolon, que produce estreñimiento de 20 hasta 30 días. Hay que operarlo también, ponerle ahí, resecarle una parte de ese colon que está más dilatada. Entonces la calidad de vida también es seria, es grave para esos pacientes. Luego tenemos el corazón. Fíjense que aquí en el corazón produce lo que se llama una miocardiopatía chagásica. ¿En qué consiste esa miocardiopatía chagásica? El corazón tiene trastornos de conducción, tiene arritmias cardíacas, tiene una arritmia que se llama bradicardia sobre todo. Entonces un corazón que en vez de latir a 70 por minuto, está latiendo a 40, a 30, hasta que llega un momento para y tienen muerte súbita estos pacientes que tienen bradicardia intensa. Entonces, estos pacientes chagásicos que tienen miocardiopatía chagásica, hay que ponerle marcapaso para que no lleguen a hacer esas muertes súbitas por bradicardia intensa, por una arritmia de transmisión. ¿Ah? Ese es el gran problema del Chagas crónico. Entonces hemos visto las tres complicaciones que produce el Chagas: el megacolon, el megaesófago y la miocardiopatía chagásica. Ahora vamos a continuar. Aquí tenemos el Chagas en el embarazo. Ya vimos que una de las formas de transmisión del Chagas también era a través del embarazo. ¿Ya? Hemos visto que es la transmisión de la madre al feto durante el embarazo. Es una madre chagásica. Por eso es importante hacerse los 4 controles prenatales. ¿Por qué? Porque en alguno de esos 4 controles, es decir, su ginecólogo, su médico general, le va a diagnosticar que está con Chagas y le va a hacer el tratamiento. Aquí el diagnóstico laboratorial. Fíjense que aquí el diagnóstico laboratorial puede haber métodos directos o parasitológicos que se llama, y métodos indirectos o serológicos. ¿Por qué se lo divide así? Porque fíjense, estos métodos directos o parasitológicos es cuando se sospecha de Chagas en un paciente que se sospecha de Chagas agudo, es decir, el Trypanosoma cruzi está circulando en sangre. Entonces usted le saca sangre y la analiza así en fresco, hace un extendido y en esa gota fresca se ven los tripanosomas moviéndose. Entonces, esa gota fresca es un examen directo parasitológico que se hace para diagnosticar Chagas agudo. Ahora, cuando el Chagas ya ha pasado a la cronicidad, ya un Chagas de más de 10, 15 años, ya no hay más el Trypanosoma cruzi en sangre, entonces usted no le puede hacer un examen de sangre para hacer el diagnóstico. Usted ya tiene que hacerle un test de ELISA o de una inmunofluorescencia indirecta. Pues acuérdense por lo menos esos 2, aquí hay como 5, 4. Hay hemoaglutinación indirecta, hay ELISA, inmunofluorescencia indirecta, IFI que sale. Entonces usted puede por lo menos fijarse inmunofluorescencia indirecta y test de ELISA. Eso ya para la forma indirecta del Chagas, que es serológica, que ya es indirecta o serológica. Puede hacerlo, o sea, cuando usted está sospechando de que tal vez por la antigüedad ya el tripanosoma ya no está en sangre. Y lógicamente después las complicaciones, pues si usted ve a un paciente que tiene megacolon, tiene megaesófago, tiene una bradicardia intensa, una miocardiopatía chagásica, entonces ahí ya está la sospecha pues bien fundamentada para hacerle este examen serológico, pero ahí tiene que hacerle radiografía contrastada de esófago, radiografía contrastada de colon, que se llama colon por enema, después tiene que hacerle una electrocardiograma para ver la arritmia cardíaca que tiene, entonces todo eso. Sigamos. Entonces, pronóstico, aquí hay un cuadro, por ejemplo, dice la enfermedad de Chagas. Tratamiento, se lo ve interrogado. Si está en tratamiento o no está en tratamiento.
Si está en tratamiento y es agudo, se le da el tratamiento y sana al 70% de los pacientes. Si no está en tratamiento, el 30% evoluciona a la fase indeterminada. Y luego esa fase indeterminada evoluciona a la fase crónica. Esa fase crónica, sin tratamiento, fíjense, hay muerte súbita generalmente, que ya les decía. Sin tratamiento, muerte súbita. Y con tratamiento puede tener una sobrevida de 5 años más, pero si se hace ese tipo de cirugía, ¿no? Pues se le pone una cirugía en el esófago, otra cirugía en el colon, etcétera. Es un paciente bien complicado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la próxima, a ver. Aquí tenemos el tratamiento de Chaga, entonces son 2 drogas que se dan. Entonces, Nifurtimox y el Besnidazol. Las dos y todas eso yo no le voy a preguntar porque eso ya lo tomo yo en farmacología, que son los 2 medicamentos. Prevención. Esto es importantísimo. Una de las cosas más importantes en salud pública es la prevención. Fíjense de que la mejor manera de prevenir el Chaga es a través de programas de mejoramiento de la vivienda. Fíjense usted aquí. El programa, ¿qué quiere decir? Es decir, toda esa casucha con techo de paja, con paredes de barro, tienen que acabarse, porque son nidos de vinchuca, son criaderos de vinchuca. Entonces, todos los gobiernos de los países del tercer mundo, de Centroamérica, de Sudamérica, tratan de hacer programas grandes de mejoramiento a la vivienda. Contratan 10.000, 100.000 viviendas. ¿Pero qué pasa acá en nuestro país? Comienzan a hacer un programa de mejoramiento a la vivienda. Bueno, dice, vamos a hacer 10.000 casas en la zona rural, con techo de teja, con ladrillo, con cemento, revocado y todo. Pero hacen 100 casas, después se roban el resto de la plata y se queda lo mismo, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Aquí dice construcción y recuperación de viviendas para eliminar los sitios donde se alojan las vinchucas. Acá educar a la población sobre la transmisión y método de control. Entonces, con eso terminaríamos este tema.